Esta noche, en Enlace México, reportes indican que Estados Unidos tendría en su poder una lista de políticos, exfuncionarios y servidores públicos bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado. Este lunes se lanza el Proyecto Libertad por parte de Estados Unidos, una iniciativa para escoltar barcos comerciales a través del Estrecho de Hormuz. Irán amenaza con ataques a quien se acerque a la zona. Y México está a horas de conmemorar el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, considerada entre los triunfos más importantes en la historia del ejército mexicano. Las crónicas de la batalla del 5 de mayo. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México, transmitido desde Puebla de Los Ángeles. Para todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal, y todos ustedes que a través de nuestras diversas plataformas se enlazan para estar muy bien informados. Aparecen en su pantalla todas nuestras redes sociales, todas nuestras formas de contacto. Está también, por supuesto, nuestro canal de YouTube, nuestro portal de noticias enlacemexico.tv y nuestro número de WhatsApp. Es el lunes, por supuesto, durante el fin de semana sucedieron cosas importantes, así es que si les parece vamos a dar inicio a esta edición y primero que nada, como siempre, nos vamos con la información generada en nuestro país. Estados Unidos tendría una lista de políticos mexicanos que podrían ser solicitados en extradición por presuntos vínculos con el crimen organizado. El caso del gobernador Rubén Rocha Moya sería el primero de varios procesos, según el analista David Saucedo. Autoridades estadounidenses ya pidieron su detención provisional junto con otros funcionarios de Sinaloa. Este caso podría marcar la pauta para futuras acciones similares. De acuerdo con especialistas, la lista incluiría al menos 10 perfiles de alto nivel, en su mayoría ligados a Morena. Algunos nombres mencionados provienen de reportes y análisis, aunque no hay confirmación oficial de todos los casos. El tema ha generado tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano ha señalado que cualquier proceso deberá pegarse a la ley nacional y resolverse en el país. Además, solicitó a Estados Unidos confidencialidad en el caso de Rocha Moya. La Profeco anunció que monitoreará estaciones de servicio para verificar que el precio del diésel baje hasta 27 pesos por litro. El titular del organismo, Iván Escalante, señaló que el acuerdo con el sector gasolinero está ya en marcha. También recordó que se redujeron las comisiones en pagos con tarjeta y vales. El objetivo es que durante la semana se refleje la disminución en todo el país. Un monitoreo reciente indica que la mayoría de las estaciones ya venden por debajo de los 28.08 pesos por litro. Sin embargo, aún hay establecimientos que mantienen precios más altos por encima de 28.51 pesos. Las autoridades darán seguimiento al cumplimiento del acuerdo en los próximos días y se espera que pronto se alcance la meta fijada por el gobierno federal. Organizaciones civiles solicitaron un debate serio y responsable sobre la eutanasia ante el avance de la llamada Ley Trasciende en el Senado. La agrupación Red Familia criticó que la iniciativa pueda aprobarse con rapidez sin una discusión profunda. Señaló que el tema no debe reducirse a posturas emocionales, sino analizarse con información y responsabilidad. Advirtió también que implica cambios importantes sobre el valor de la vida en contextos de enfermedad. Las organizaciones subrayan que la prioridad debe ser mejorar el acceso a cuidados paliativos en el país. Consideran que el Estado debe garantizar condiciones dignas antes de permitir la eutanasia. El escritor Pedro Miguel, consejero nacional de Morena y autor de la novela El último suspiro del conquistador, dirigió ayer una carta formal al antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con una solicitud que ya circula en redes sociales: exhumar y empacar los restos de Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano para entregarlos al gobierno de España. La petición de Pedro Miguel se enmarca en la polémica visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien llegó al país para sostener encuentros económicos, políticos y culturales, así como para participar en una ceremonia de homenaje a Hernán Cortés organizada por el PAN. Esas fueron las breves nacionales.
Como todos los lunes, nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Fernando Montes de Oca. Bienvenido, Fernando, adelante. Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Se acaba de dar a conocer que miles de personas de escasos recursos acá en los Estados Unidos están en riesgo de perder sus hogares tras agotarse antes de lo esperado los fondos federales que subsidian el pago de sus rentas en sus hogares. El programa Vales de Vivienda de Emergencia fue creado por el Congreso Federal en el año 2021, saliendo apenas de la crisis del COVID, para ayudar a pagar por su vivienda con fondos federales a personas o familias sin hogar o en riesgo de perderla, y a víctimas de violencia doméstica o agresión sexual. Pero los fondos del programa, administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, se acabaron 4 años antes de lo previsto debido al alto costo de los alquileres. Recordemos que año con año se incrementan un 5 o 10% los alquileres, lo que deja fuera del alcance de los presupuestos familiares para seguir pagándolos, lo que ha puesto en riesgo a más de 70,000 personas a lo largo y ancho del país. Aquí en Nueva York no es la excepción. La Autoridad de Vivienda de Nueva York está enviando correos electrónicos diciéndole a los beneficiarios que ya no podrían seguir ayudándolos al pago de su alquiler, para que la persona aporte el 30% y el programa el resto, quiere decir el 70%. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York les está informando también a los beneficiarios de los vales que deben completar una solicitud para su programa de vivienda pública o proyectos públicos, como se les conoce, pero no existe garantía alguna de que se les asigne un lugar donde vivir, con una lista de espera de más de 150,000 personas se encuentran en la lista de espera. En el caso de Nueva York, el costo de los alquileres se incrementa, como le dije, año con año. Para el mes de marzo, la media de alquiler en el condado de Manhattan era de $5,000, mientras que en Brooklyn subió a $4,295 mensuales. Esto según un informe del mercado de alquiler de la ciudad de Nueva York. Estamos viendo una situación terrible, porque no nada más es el alquiler, es la inflación. Los precios de los alimentos han incrementado desproporcionalmente. El precio de la gasolina continúa al alza. La guerra en Medio Oriente. Aparte de ello, recordemos que las primas de salud también se incrementaron. Los premium por ir a ver a un doctor, aún teniendo seguro médico, se incrementaron fácilmente más de un 100%. Mientras tanto, no vemos la salida a esta situación. ¿Qué dice la Casa Blanca? Y mientras tanto, hay que seguir trabajando y viendo cómo se está destrozando el tejido social, porque mucha gente se queda sin vivienda. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Cuídese mucho. Muchísimas gracias, Fernando, por tus reportes de la Gran Manzana. Nos enlazamos contigo para más información el próximo jueves. Vámonos rápidamente al corte. Así quedó el dólar, más bien el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 97 centavos y a la venta en 17 pesos con 94 centavos. La paridad cambiaria cierra la jornada financiera de este día. Como siempre, agradeciéndole su participación y su visita a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a Eladio Sámano, a Somos Uno Radio y Juan Roberto Valdés por visitar nuestro canal de YouTube. Déjenos sus comentarios, son muy importantes y muy valiosos para nosotros. Comparta, participe. Vamos al corte, seguimos. Enseguida, casi 200,000 personas resultaron afectadas por las cenizas de un volcán en Filipinas. Además, considerada entre los triunfos más destacados en la historia del ejército mexicano y las comunidades originarias, las crónicas de la batalla del 5 de mayo. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México con más información. Como cada noche, revisemos las efemérides de un día como hoy.
Un día como hoy, pero de 1655, en la ciudad de Padua, Italia, nace el músico italiano y constructor de instrumentos musicales Bartolomeo Cristofori, a quien debemos la invención del piano. En 1938, a bordo del buque japonés Ikawa Maru, de vuelta a Japón, fallece Gikoro Kano, fundador del arte marcial japonés Kodokan Judo. Hechos y personajes que vale la pena recordar. Y nos vamos, como siempre, como cada noche, a revisar el panorama internacional. Está listo nuestro recuento para todos ustedes. Es información que consideramos destacada, importante y que usted debe conocer. Estados Unidos lanzó el lunes el denominado Proyecto Libertad, una iniciativa para escoltar barcos comerciales a través del estrecho de Hormuz y poner fin al bloqueo que está sacudiendo los mercados globales de energía. El Centro Conjunto de Información Marítima indicó que había establecido una zona de seguridad reforzada en aguas del lado de Omán del estrecho, con una fuerza que podría involucrar a más de 100 aeronaves destructores con misiles guiados y 15,000 efectivos. Teherán respondió con una advertencia directa de quien pretenda acercar o entrar en el estrecho de Hormuz será atacado. Irán calificó el plan de Trump como parte de su delirio y exigió que los barcos en tránsito se coordinen con sus propias autoridades militares en un desafío abierto a la iniciativa estadounidense. Líderes europeos afirmaron el lunes que la decisión repentina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a miles de soldados estadounidenses de Alemania los tomó por sorpresa, pero es una nueva señal de que Europa debe ocuparse de su propia seguridad. El Pentágono anunció la semana pasada que retiraría a unos 5,000 soldados de Alemania, pero Trump dijo a los periodistas el sábado que vamos a reducir mucho y estamos recortando mucho más que 5,000. No ofreció ninguna razón por la medida, que tomó desprevenida a la OTAN, pero su decisión se produjo en medio de una disputa cada vez mayor con el canciller alemán Friedrich Merz por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y por el enojo de Trump ante la reticencia de los aliados europeos a involucrarse en el conflicto en Oriente Medio. Casi 200,000 personas en 124 aldeas del noreste de Filipinas se vieron afectadas y más de 5,400 huyeron de enormes columnas de ceniza expulsadas por el volcán Mayón durante el fin de semana tras el colapso del depósito de lava en sus laderas, informaron funcionarios el lunes. El Departamento del Bienestar Social y Desarrollo dijo que al menos 199,367 personas en 124 aldeas se vieron afectadas por las oscuras nubes de ceniza que se desplazaron lejos del volcán, incluidas más de 5,450 residentes que huyeron a refugios de emergencia en los municipios de Camalí y Malilipot y las ciudades de Ligao y Tabaco. Un crucero holandés con alrededor de 150 pasajeros a bordo esperaban ayuda frente a la costa de Cabo Verde en el Océano Atlántico, después de que un presunto brote de hantavirus matara a 3 personas a bordo y dejaran al menos a otras 3 gravemente enfermas, informaron la Organización Mundial de la Salud y el operador del barco, el MV Ondius, que realizaba un crucero polar de varias semanas desde Argentina hacia la Antártida y luego a varias islas aisladas del Ártico Sur. Había solicitado ayuda a las autoridades sanitarias locales tras llegar a la isla de Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental, pero no se permitió desembarcar a nadie, indicó la empresa que opera el crucero a última hora del domingo. La información del panorama internacional. Pues bien, estamos a 4 de mayo del 2026, estamos a un día antes del gran festejo, sobre todo aquí en el estado de Puebla, la batalla del 5 de mayo. Y bien, en esta ocasión, el día de mañana, vamos a celebrar aquí en Puebla el aniversario 164 de esta histórica gesta, precisamente considerada uno de los triunfos más importantes en la historia de México de nuestro ejército. Y bueno, las comunidades originarias, por supuesto, también apoyaron y participaron para vencer al ejército de Francia. He aquí algunas de esas crónicas. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. El 5 de mayo se celebra un acontecimiento histórico para los poblanos, ya que se recuerda el triunfo del Ejército de México ante los franceses en la batalla que se llevó a cabo en Puebla bajo el mando del general Ignacio Zaragoza. Miles son las personas que lucharon en la batalla. Algunos eran soldados experimentados y otros simples civiles que se vieron obligados a aprender el uso de las armas.
como lo hicieron los familiares de don Alejo, quienes pelearon en la batalla valerosamente. Yo, por descendencia, he venido sabiendo cómo intervinieron mis familiares. En primer lugar, mis familiares eran don Miguel Sánchez, no sé su otro apellido, y Toribio Castillo Sánchez y Marcelino Castillo Sánchez. Estos personajes eran tan solo comerciantes que se dedicaban a vender productos como alimentos, ropa y zapatos. Fue el 4 de mayo de 1862 cuando el ejército los reclutó para comenzar la batalla. Estando en Zacapuastla, en la población de Zacapuastla, les echaron leva. Quiere decir que los obligaron a que se fueran a la guerra a pelear al mando del general Juan Crisóstomo N. Méndez. Llegaron ellos el día 5 a las 4 de la mañana. Ya les ordenaron dónde debían estar y como a las 3 o 4 de la tarde empezó la batalla, cuerpo a cuerpo. Así como los familiares de don Alejo, son miles los desconocidos que pusieron el nombre de México y de nuestro estado en alto. Y gracias a ellos, como dijera el general Ignacio Zaragoza, las armas nacionales se cubrieron de gloria. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues así es, esta gesta heroica que marcó la historia de México tuvo participación de muchísimos sectores aquí en el estado de Puebla y todavía tenemos descendientes, claro está, de aquellos que participaron y sus recuentos son valiosísimos. Bien, la terminación 5241, saludos, enlace, gracias por informarnos. Los vemos desde Yonkers, Nueva York, y saludos a todos los poblanos en Nueva York de parte de la familia Bello Chavira. Muchísimas gracias y por supuesto saludos a nuestra gran comunidad mexicana en la zona triestatal. Vamos a la pausa, volvemos. Más adelante, la falsa alerta que está en redes sociales acerca de una reforma migratoria en Estados Unidos. Además, es un platillo de origen prehispánico que en la actualidad se prepara de diversas formas. El delicioso pozole de Matamoros. Y estamos de regreso, seguimos en Enlace México, pronóstico meteorológico para mañana martes. Para mañana martes, la ciudad de Houston, Texas, tendrá una temperatura máxima de 85 grados Fahrenheit, 29 centígrados, la mínima 75 Fahrenheit, 23 grados centígrados. El día estará nublado. En Los Ángeles, California, se espera una máxima de 67 grados Fahrenheit, 27 centígrados, mínima 53 Fahrenheit, 11 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York, 27 grados centígrados, 81 grados Fahrenheit será la temperatura máxima, la mínima 64 Fahrenheit, 17 centígrados. Van a tener un día parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla esperamos 29 grados centígrados, 85 Fahrenheit como máxima, la mínima 15 centígrados, 60 Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado. Así van a estar las temperaturas, así es que ya sabe cómo salir preparado. Como todos los lunes, nos enlazamos hasta Atlanta, vamos a Georgia. Le damos la bienvenida a nuestro experto en temas de migración, el abogado Aarón Ortiz Santos. Adelante, Aarón. ¿Qué tal, amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues nuevamente vamos a hablar de esta alerta que les hemos venido comentando últimamente, porque pues siguen saliendo en redes sociales pues algunas personas, pseudoabogados, que dicen que ya el presidente Trump dio
una orden o ya se puso de acuerdo para que haya una reforma migratoria. No es cierto, esto no ha pasado lamentablemente. Lo hemos comentado. A ver, el presidente podría dar una orden ejecutiva con el tema de que los hijos pudieran también solicitar el perdón de los padres cuando estos entraron sin inspección, sin visa. Esto pues daría a que muchísima gente, de menos en nuestra comunidad mexicana, 2 millones de familias probablemente se vieran pues beneficiadas, pero podría dar una orden ejecutiva permitiendo que los y las ciudadanas americanos, hijos de mexicanos, pudieran hacer el perdón, porque tenemos ese problema. Si yo no tengo esposa o padres que sean ciudadanos o residentes, pues a mí nadie me puede hacer el perdón cuando me está pidiendo mi hijo. La otra, pues obviamente lo sabemos, cuando la hija o el hijo está en el ejército, o si mi hijo de 18 o 19 años está en el ejército, hago el parol con él y ese se llama parol in place, y con ello puedo hacer el ajuste con mi hija o mi hijo de 21 años. Pero esta no es la situación, eso ya existe. Lo que no existe, y lamentablemente, es, por ejemplo, esta orden ejecutiva. Otra que pudiera ser, por ejemplo, para nosotros los mexicanos, es de que, derivado del Tratado de Libre Comercio, ahora que se inician las negociaciones, si Dios diera una tarjeta de movilidad, que significa esto, que pudiéramos entrar y salir sin ningún contratiempo, obviamente cumpliendo con ciertos requisitos, teniendo récord limpio, pagando impuestos, etcétera, para que pudiéramos, pues, de alguna manera estar tranquilos. La tercera, pues, es que hubiera esta reforma migratoria, que existe el acta de equidad que está presentado desde hace 2 años, que no se ha movido lamentablemente. María Elvira Salazar, una representante republicana, lo presentó con otra representante demócrata, pero pues no se ha movido, aunque sigue viva. Entonces, estas son las 3 cosas que pudieran pasar, pero no han pasado todavía, por lo que no hay forma todavía de arreglar. No gaste dinero, vaya con el abogado que más confianza le tenga para que le pregunte pues este tipo de situaciones, tenga mejor y mayor información al respecto. De nuestra parte, pues seguiremos comentando esta situación, seguiremos informando e insistiendo. No hay nada, lamentablemente, pero obviamente si llegara a haber algo que nos beneficiara, pues inmediatamente se lo haríamos saber. Hasta este momento, pues llegaríamos al fin de esta plática y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Mientras tanto, no se hagan deportables, sean felices. Gracias. Muchísimas gracias, Aarón. Gracias por toda la información que nos compartes en pues estos comentarios. Muy importante para nuestra comunidad en la Unión Americana. Cuídate, nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y ahora los vamos a antojar justo la víspera de pues una fiesta nacional importantísima, el 5 de mayo, con un plato pues muy de Puebla, porque además es un plato muy famoso dentro de un municipio poblano. Derivado de la palabra náhuatl pozoli, es un platillo de origen prehispánico. Originalmente se preparaba con granos de maíz, carne y agua, aunque en la actualidad ya existen muchos métodos o muchas variantes dentro de esta preparación. Veamos este reportaje sobre el pozole estilo Matamoros. Pozole viene del náhuatl pozoli, que significa maíz cocido, y es un platillo cuyo principal componente es el maíz cacahuacintle. El pozole es uno de los platillos prehispánicos, o sea, desde antes de la llegada de los españoles ya se comía pozole. Claro, le faltaban muchos condimentos que trajeron los españoles, ¿no? Pero el pozole ya se comía, el pozole. El procedimiento para su preparación es muy sencillo. Se necesita agua, carne maciza, cabeza de cerdo, sal y se hierve a fuego lento. Después que el plato está servido, se le agregan otros ingredientes. Que nada más lleva su cebolla, su limón y su picante. Es el característico de Izúcar de Matamoros. El pozole es elaborado en diferentes estados de México, en cada uno de ellos con diferentes estilos e ingredientes. Y aquí el tradicional de Izúcar de Matamoros viene siendo así, que es blanco. Este delicioso platillo se sirve caliente y se acompaña con las tradicionales tostadas. Además, la gente lo prefiere por diferentes razones. Y como sale económico y aparte rinde y aparte pues es nutritivo y por eso les agrada mucho. El pozole estilo Matamoros es tan delicioso que inclusive las personas a su paso por este municipio al sur del estado no dejan de disfrutar este famoso platillo. Para mí es muy sabroso y mucho depende del gusto de la gente también, ¿no? Pero
comerse un pozole de lengua o de oreja, ¡wow! Si usted tiene la suerte de visitar Izúcar de Matamoros, lo invitamos a que pase a comprobar y saborear un rico pozole estilo Matamoros. Muy bien, bueno, pues ahí está, es absolutamente delicioso. También se come en las fechas de las fiestas patrias, como por ejemplo 15, 16 de septiembre, y además cualquier otro día, porque es delicioso, es muy nutritivo y además es económico. Pues llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Les comparto los saludos de Gabriela Hernández Juárez desde Nueva York. Saludos especiales a su hijo José Miguel Pérez Hernández, que está en Minneapolis, Minnesota. Jorge Esqueda desde Pasadena, California. Saludos a su mamá María Concepción López, que está en Atexcal. Ernesto Amador Ibarra, New Hampshire. Saludos a su abuelo José María Amador, que está en Tochimilco. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta media hora. Cuídense muchísimo, por favor, y buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.